El silencio que precede a la tormenta siempre guarda un eco de lo que una vez fue perfección. Si hoy sientes en tu interior una inquietud inexplicable, un peso que no logras identificar, o la sospecha de que fuerzas invisibles se mueven tras el velo de tu realidad cotidiana, detente un momento y suscríbete a Refugio de Oro, pues este canal es el faro que necesitas en la penumbra. Imagina por un instante los cielos antes de la creación del mundo físico, una dimensión de luz pura, armonía absoluta y jerarquías angelicales que cantaban al unísono la gloria del Creador. Allí, en la cúspide de la belleza, existía un ser cuya misma esencia estaba tejida con hilos de fuego y estrellas. Se llamaba Lucifer, el portador de la luz, el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. ¿Cómo es posible que aquel que custodiaba el trono de Dios, aquel que conocía la profundidad de la luz mejor que nadie, se convirtiera en la sombra que hoy acecha los rincones más oscuros de nuestra existencia humana? Esta es la historia de una caída que no fue producto del azar, sino del surgimiento de una grieta insondable en el espíritu de aquel que vivía más cerca de la perfección que cualquier otro ser en la historia de la creación. Para comprender lo que sucedió, debemos abandonar la idea de una villanía repentina y entender que, en el reino espiritual, la voluntad es el elemento más peligroso y poderoso que existe. Lucifer, el querubín protector, no fue creado para ser malvado. Al contrario, fue dotado con capacidades que escapan a nuestra comprensión actual. Vivía en el monte santo de Dios, rodeado de piedras de fuego, caminando entre destellos centellantes. Era el director de la alabanza, aquel cuya voz resonaba como el cristal y el trueno, un ser cuya belleza era un reflejo directo del poder divino. Sin embargo, en algún punto de la eternidad previa al tiempo, algo comenzó a cambiar dentro de su esencia. La Biblia, en el libro de Ezequiel, nos ofrece un vistazo a ese momento trágico cuando dice que se halló maldad en él. Pero, ¿qué clase de maldad puede germinar en un lugar donde solo existe la luz absoluta? La respuesta es tan fascinante como aterradora. Germinó el orgullo. El orgullo es una fuerza corrosiva que nace del exceso y es el origen de la caída de Lucifer. Él tenía tanto que, en lugar de verlo como un regalo del Altísimo, empezó a verlo como una propiedad intrínseca de su propio ser. Comenzó a mirarse a sí mismo en lugar de mirar a aquel que le dio la existencia. Se observó en el reflejo de su propia gloria, y en ese instante, el misterio de su caída se hizo realidad. La pregunta que debemos hacernos es constante y personal. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestra pequeñez, caemos en la misma trampa? Cuando creemos que nuestros logros nos pertenecen, cuando el ego nos susurra que somos el centro de nuestra propia historia, estamos recorriendo, a nuestra escala, el mismo camino que aquel ángel deslumbrante. Lucifer empezó a fantasear con una autonomía que no existía, con un trono que no era suyo, con una adoración que solo le correspondía al Eterno. Su belleza, que debía ser un puente hacia Dios, se convirtió en un muro. Su sabiduría se transformó en astucia, y su voz, que antes era una ofrenda de paz, se volvió el eco de un desafío silencioso. Este proceso no ocurrió de la noche a la mañana, fue un lento enfriamiento del amor y un calentamiento del ego. Es aquí donde la narrativa espiritual se vuelve profundamente humana. Lucifer dejó de valorar su posición de servicio y comenzó a desear el poder de la soberanía. En el libro de Isaías encontramos las 5 declaraciones de su rebelión, donde el yo se impone sobre el todo. Subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la congregación, seré semejante al Altísimo. Observa la soberbia de estas palabras. No quería destruir a Dios, quería ser Dios. Quería la gloria sin el fundamento de la obediencia. Y esa es la contradicción más grande que puede existir en el cosmos. La rebeldía de Lucifer fue una distorsión de la realidad. Intentó recrear el cielo a su imagen, pero un cielo con un centro equivocado
solo puede convertirse en un infierno. La chispa de esta rebelión no se quedó confinada en el pecho de Lucifer. En un reino donde la influencia se transmite con la velocidad del pensamiento, el descontento es contagioso. Una tercera parte de las huestes angelicales fueron seducidas por su oratoria, por la promesa de una libertad sin límites y por la seducción de una jerarquía alternativa. Imagina la escena. El cielo, que siempre había sido una sinfonía de unidad, comenzó a fracturarse. Grupos de ángeles, seres de luz eterna, empezaron a cuestionar el orden establecido. La desconfianza se infiltró donde solo había habido confianza, y la lealtad se convirtió en una moneda de cambio. Lucifer, usando su don de elocuencia y su posición privilegiada, convenció a muchos de que eran capaces de gobernar sus propios destinos. Es la misma falsa promesa que resuena hoy en el corazón de miles de personas que creen que pueden alcanzar la plenitud ignorando las leyes espirituales que sostienen la vida. Llegó el día de la confrontación, un evento que la cronología humana apenas puede procesar. La guerra no fue de espadas contra escudos, sino de luz contra tinieblas, de verdad contra mentira, de la realidad contra la ilusión. El cielo se estremeció. No hubo lugar para el arrepentimiento de Lucifer, porque el orgullo era su nueva naturaleza. Él ya no deseaba volver, deseaba conquistar. Fue expulsado. No fue un destierro amable, sino un desplome violento. La Biblia describe cómo fue arrojado a la tierra, perdiendo su brillo, su nombre original y su autoridad celestial. Aquel que una vez fue el sello de la perfección, se convirtió en el adversario, aquel que busca a quien devorar. Pero, ¿por qué Dios permitió que esto ocurriera? ¿Por qué no simplemente anuló la capacidad de rebeldía de un ser tan poderoso? Aquí reside el misterio de la libertad. Un ser que no puede elegir rebelarse, no tiene la capacidad de elegir amar. Dios creó seres cuya esencia era el amor, y el amor siempre requiere la posibilidad de la elección. Al permitir que Lucifer desarrollara su camino, el Creador demostró que la gloria no puede ser impuesta. La caída de Lucifer es, paradójicamente, la prueba más grande de la libertad que Dios otorga a su creación. Pero junto con esa libertad viene una responsabilidad inmensa. Desde su expulsión, el antiguo ángel de luz ha centrado su existencia en una sola meta: desviar a la humanidad del propósito para el cual fue creada. Si él no puede ser Dios, intentará que nadie más alcance la comunión con el Padre. Su estrategia es la misma que usó en el principio: la duda, la mentira y la tentación del orgullo. Él no se presenta necesariamente con cuernos y sombras. A menudo se presenta como una voz interna que te dice que no eres suficiente, que mereces más de lo que tienes, o que las reglas espirituales son una cadena para tu libertad. Es fundamental entender que esta batalla no ocurre en un campo de batalla lejano, sino en el terreno de tu mente y de tu corazón. Cuando sientes ansiedad por el futuro, cuando la inseguridad te hace dudar del amor de Dios, cuando el rencor nubla tu juicio ante las dificultades, estás sintiendo el eco de aquel antiguo conflicto. El propósito de este ángel caído es fragmentar tu fe, dividir tu familia y alejarte de la paz que solo se encuentra en la rendición ante el Creador. Sin embargo, no hay razón para vivir con miedo. La historia de Lucifer no termina con su victoria, sino con su derrota definitiva. Su caída fue el principio del fin para su influencia sobre aquellos que deciden caminar en la verdad. La luz, cuando se manifiesta, no necesita luchar contra las tinieblas, simplemente las disipa. Al conocer la verdad sobre su origen y su caída, dejas de ser una víctima de sus engaños y te conviertes en un testigo de la victoria de Dios. Muchos se preguntan si todavía existe la posibilidad de redención para aquel que una vez estuvo tan cerca de la gloria. La respuesta de las Escrituras es clara. La naturaleza del mal que se ha consolidado en el adversario es irreversible, porque se basa en un rechazo consciente y total de la fuente de la vida. Pero para ti, la historia es muy distinta. Tú eres la razón por la cual este conflicto alcanzó una dimensión histórica. Dios, en su infinita misericordia, decidió restaurar lo que el adversario quería destruir. Tú no estás aquí por casualidad. Tu vida, tus luchas y tus momentos de dolor emocional no son señales de que Dios te haya abandonado,
sino, en muchas ocasiones, son los campos donde se libra la verdadera batalla por tu alma. Cuando enfrentas una prueba, cuando experimentas la angustia, recuerda que las señales de que Dios está probando tu fe son a menudo la disciplina que te prepara para una victoria mayor. Dios permite el desierto no para que perezcas en él, sino para que aprendas a depender de su provisión diaria, esa misma provisión que Lucifer despreció en su arrogancia. La verdadera transformación comienza cuando dejas de luchar con tus propias fuerzas. El orgullo fue el arma que destruyó al ángel más poderoso. La humildad es el escudo que te protegerá de las mismas trampas. Ser humilde no significa ser débil, significa reconocer que tu origen y tu destino están ligados al Creador. Es entender que, aunque el adversario busque tu caída mediante la distracción y la desesperanza, tú tienes acceso a una sabiduría que supera cualquier astucia terrenal. La paz que buscas, esa paz que calma la ansiedad y restaura el propósito, no se encuentra en la acumulación de bienes, ni en el reconocimiento de los hombres, sino en la conexión profunda con aquel que sostiene las estrellas en su lugar. Reflexiona sobre esto durante este tiempo de silencio interior. ¿Qué parte de tu vida has intentado gobernar tú mismo, excluyendo la dirección de Dios? ¿En qué áreas de tu corazón ha germinado el orgullo, impidiéndote ver la gracia que te rodea? El misterio de la caída de Lucifer es un espejo para nuestra propia condición. Nos enseña que la soberbia es el abismo hacia el que corremos cuando olvidamos quiénes somos realmente. Pero también nos recuerda que mientras tengamos aliento, estamos en una posición de elección. Podemos elegir el camino de la autarquía, que nos lleva a la aridez del alma, o el camino de la entrega, que nos lleva a la fuente de aguas vivas. La verdad es un arma poderosa, y ahora que conoces la realidad detrás del ángel caído, tienes la herramienta necesaria para discernir las voces que intentan confundirte. No permitas que las mentiras del adversario definan tu valor. Él es el padre de la mentira, y su especialidad es hacernos creer que estamos solos, que somos insignificantes o que nuestras faltas nos condenan permanentemente. Pero la realidad es que el sacrificio hecho por la humanidad es la máxima respuesta a la rebelión que ocurrió en el cielo. La restauración es posible para ti. La sanidad emocional es posible para ti. La paz interior, esa que sobrepasa todo entendimiento, está disponible cada vez que decides rendirte a la voluntad de aquel que nunca se ha sentado en un trono de ego, sino en un trono de amor y sacrificio. El conflicto que comenzó en las alturas ha encontrado en tu vida su mayor campo de batalla, pero la victoria ya ha sido asegurada. No te dejes engañar por las apariencias de poder del enemigo. Su poder es una sombra, una ilusión que se desvanece ante la luz de la verdad divina. A medida que avanzamos en este camino de fe, es vital que te mantengas alerta. La vigilancia no es vivir con miedo, sino vivir con discernimiento. Es entender que cada situación, cada persona que llega a tu vida y cada desafío es una oportunidad para fortalecer tu carácter y profundizar tu confianza en Dios. Si te sientes cansado, si crees que tu propósito se ha perdido en la vorágine de los problemas financieros o familiares, levanta la mirada. La historia de Lucifer es solo una nota al margen en la gran narrativa de la redención que Dios está escribiendo contigo. Tú eres parte de un plan mucho más grande, un plan que comenzó antes de la creación y que se extiende mucho más allá de las limitaciones de este mundo físico. La invitación hoy es a caminar con los ojos abiertos. No busques excusas para la desobediencia ni justificaciones para el orgullo. En su lugar, busca la cercanía del Padre. Haz que tu vida sea una ofrenda de alabanza, no como una rutina, sino como un acto de resistencia contra la oscuridad. Cada vez que perdonas a quien te hirió, cada vez que eliges la verdad ante la mentira, cada vez que entregas tu ansiedad a la oración, estás desmantelando la influencia del adversario en tu pequeña parcela de la creación. Estás reclamando el lugar que te corresponde como hijo del Altísimo. Estás demostrando que el orgullo no tiene la última palabra.
La narrativa de la caída del ángel más poderoso es, en última instancia, una historia sobre la importancia del corazón. Todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que esperamos fluye de lo que guardamos en nuestro interior. Si guardamos la humildad, guardaremos la vida. Si permitimos que el ego se asiente, nos arriesgamos a perderlo todo. Pero Dios es fiel, y su gracia es suficiente incluso en los momentos en que sentimos que nuestra propia naturaleza nos traiciona. No permitas que el pasado, ni los errores cometidos, te impidan avanzar hacia el destino que tienes marcado en las manos del Creador. Él conoce tus luchas, Él conoce tus dudas, y más importante aún, Él conoce tu potencial para ser una luz que brilla, no por su propia fuerza, sino por la luz que Él refleja a través de ti. Al concluir este recorrido por los misterios de la creación y la rebelión celestial, te animo a que tomes una decisión firme. No vivas en la superficie, profundiza en tu fe, estudia las Escrituras, busca respuestas en la oración y mantente conectado con la comunidad de aquellos que también buscan la verdad. La vida es breve, pero el impacto de nuestras elecciones es eterno. No permitas que el ruido del mundo te distraiga de lo que realmente importa. Mantén el enfoque en aquel que es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él es el único que puede restaurar lo que se ha roto y dar sentido a lo que parece absurdo. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha ayudado a ver con más claridad las fuerzas que se mueven en tu entorno, te invito a dar el siguiente paso. La transformación no ocurre solo al escuchar, sino al aplicar lo aprendido. Aquí en Refugio de Oro, nuestra misión es acompañarte en este proceso de crecimiento espiritual, brindándote herramientas, oraciones y reflexiones que fortalezcan tu caminar. No dejes que este sea solo un video más en tu historial. Deja que sea un punto de inflexión. Si sientes que Dios está trabajando en tu vida, no te guardes este mensaje. Comparte esta reflexión con alguien que necesite esperanza, con alguien que esté pasando por un desierto emocional o con alguien que simplemente necesite recordar que, a pesar de las sombras, la luz de Dios sigue siendo la fuerza más poderosa del universo. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ninguna de las próximas enseñanzas. Dale me gusta a este video como una señal de que estás listo para reclamar tu paz. Y deja un comentario abajo compartiendo tu testimonio o la petición de oración que llevas en lo profundo de tu alma. No estamos aquí para ser solo espectadores, sino para ser participantes activos de la luz en este mundo lleno de misterios. Recuerda siempre, el adversario puede haber caído, pero tú tienes la oportunidad de levantarte cada día, fortalecido por la gracia de Dios y guiado por su mano poderosa. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de la creación. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, hoy y siempre. Mantente firme, mantente fiel y sobre todo, mantente lleno de esperanza, pues lo mejor está por venir.